Hola, buenas tardes, maestra. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar sobre la lluvia ácida. Pero antes de empezar, quisiera dejar una pregunta para empezar a crear un poco de conciencia acerca del tema. ¿Ustedes saben qué hacen para que nosotros estemos como estamos? O sea, ¿sabes en qué ha influido tu uso de cualquier cosa para llegar al punto en el que el planeta está? Bueno, pues primero queremos abordar empezando con el objetivo de aprendizaje, el cual será conocer el impacto de la contaminación sobre nuestra atmósfera, la producción de fenómenos como este, ya sea la lluvia ácida, el calentamiento global, todo este tipo de fenómenos que nos van afectando no a nosotros directamente, sino a la madre naturaleza. Asimismo, su repercusión en la salud humana, que realmente si está afectando a la madre naturaleza y nosotros vivimos ahí, va a acabar afectándonos a nosotros. También queremos dar a conocer al fondo, porque muchas veces vemos como, pues pasa tal cosa, sabemos que pasa el derretimiento de los polos, pero ¿sabemos en qué nos afecta? Pues queremos llegar a conocer a fondo desde nuestra persona hasta como comunidad para preservar las zonas verdes e ir mejorando nuestra calidad de vida, lograr un planeta con nulos o casi bajos índices de contaminación, porque al final es nuestro planeta y solo nosotros podemos hacer algo para y por el planeta. Pero bueno, nosotros les hablaremos sobre la lluvia ácida, que es lo que nos basaremos y en lo que nos enfocaremos sobre este fenómeno y el cómo nos afecta las consecuencias y qué es, porque muchas veces necesitamos saber primero a qué nos estamos enfrentando para poder saber qué hacer o cómo evitarlo. La lluvia ácida es principalmente consecuencia de la contaminación atmosférica. De una manera más conceptual, son disoluciones en agua de ácido de carbón, nítrico, sulfúrico y sulfuroso. No precisamente solo el ácido, no es como el nocivo, sino realmente la combinación de todos estos llega a ser lo nocivo en el agua. Debido a esto, en lugar de solo caer agua, se precipitan en la atmósfera diversas formas de ácidos. Realmente, como lo dice, lluvia ácida no es que sea agua con ácidos, realmente es un ácido que está goteando desde el cielo. Este producto de la reacción química entre algunos tipos de óxidos gaseosos presentes. El vapor de agua también afecta, ya que va a ser el que como que almacene los ácidos y al momento que esté la precipitación, los ácidos van a salir gracias a esta nube. La manera más común de manifestarse es en la lluvia, claro, por eso se le conoce como lluvia ácida. Pero también puede ser mediante nieve, ya que al final ambas, como lo mencioné, se producen dentro de las conglomeraciones de agua, conocidas como nubes. Los vientos ayudan en este fenómeno, ya que propagan las soluciones ácidas en la atmósfera a través de unos cientos de kilómetros. Cuando la lluvia ácida alcanza la Tierra, fluye a través de la superficie. Está mezclada con el agua residual entre los acuíferos y suelos de cultivo. Y he aquí el cuando nos empieza a afectar. Porque si cae en un acuífero y en un suelo de cultivo, ¿en dónde va a acabar? Este concepto de lluvia ácida engloba cualquier forma de precipitación que presente elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico. También puede mostrarse en forma de nieve, niebla y partículas de material seco que posan sobre la Tierra. Porque ya como lo comenté anteriormente, al final la forma base de todo esto es el agua. Entonces podría decirse que encontramos a la lluvia ácida en el agua y todas sus presentaciones, por así decirlo. La capa vegetal en descomposición, los volcanes que están en erupción, también liberan algunos de los químicos a la atmósfera, y estos los vamos a ver originados en la lluvia ácida. Pero la mayor parte de estas precipitaciones son el resultado de la acción humana. El mayor culpable en este fenómeno somos nosotros. ¿Por qué? Porque se produce la quema de combustibles, las plantas de carbón, las generadoras de electricidad, las fábricas, los escapes de automóviles. Al final, nosotros somos los que están produciendo esto. Pero pues bien, como a pequeños rasgos, ¿qué es la lluvia ácida? Es un fenómeno que realmente no debería estar ocurriendo en nuestra lluvia, porque no es normal que llueva y sintamos ese ácido que nos, como en cierto grado, queme la piel. Hay algo que estamos haciendo mal para llegar a crear una lluvia ácida, ya que no deberíamos de alterar algo que es a nivel natural la lluvia. Entonces, realmente no es que la naturaleza esté contra nosotros y que quiera ponernos lluvia ácida o que cualquier cosa. Somos nosotros poniéndonos contra nosotros.
Y como ya lo mencioné, la lluvia ácida, el mayor culpable somos nosotros. Y retomando la pregunta que les hice al principio, ¿qué haces tú entonces para producir esta lluvia ácida? Tal vez no solo la lluvia ácida, como mencioné, es un sinfín de como segundos fenómenos que se ocasionan a partir de la contaminación. Mi equipo nos tomamos como punto el calentamiento global, porque y pues la contaminación también, porque son como los dos grandes focos del cual se va a derivar todo. ¿Por qué? Porque si nosotros contaminamos, si nosotros empezamos a hacer desechos que no son necesarios, va a empezar a repercutir en la naturaleza. Y esa repercusión en la naturaleza, como el calentamiento global, ¿en qué va a repercutir? Derretimiento de polos, las diferentes épocas del año. Y esto mismo también va a empezar a repercutir en fenómenos un poco más pequeños, por decirlo así, que no lo son, pero como la lluvia ácida. Entonces, pues realmente toda la base somos nosotros. Nuestro consumismo, nuestras sobrepoblaciones, nuestra sobreproducción. Y en parte también la mayor consecuencia de esto es la globalización, el consumismo, la mercadotecnia. ¿Por qué? Porque si nosotros no consumiéramos en exceso como lo hacemos, no llegaremos a estos puntos. Porque realmente nunca te están vendiendo algo a la fuerza. Si lo estás adquiriendo es porque tú lo quieres adquirir. Entonces creo que como ejercicio para cada uno es pensar en qué consumos estamos haciendo de más. Ya mencioné anteriormente un adelanto de por qué se produce, lo vamos a ver más a fondo, ya que este se produce de manera natural por volcanes en erupción, terremotos, incendios naturales, relámpagos, y algunos de estos procesos microbianos liberan algunos químicos a la atmósfera. Igual, o sea, como en la quema de la madera en un incendio natural, al final va a desprender partículas y estas partículas van a estar en el aire. Entonces, al momento que están en el aire, van con la misma condensación de los gases que hay en la Tierra, van a subir y se van a conglomerar en las nubes. Y después van a bajar en forma de precipitación. Entonces, ya tenemos la respuesta de lo que comenté hace rato, de cómo llegan a las nubes todas estas cantidades de químicos. La mayor parte de estas precipitaciones son el resultado de la contaminación, como lo comenté, humana, mediante la quema de combustibles fósiles, plantas de carbón, generadoras industriales, el uso excesivo del automóvil, de calefacciones, y realmente esto es culpa de nosotros, como ya lo mencioné. Estos gases reaccionan con el agua, el oxígeno y otras sustancias que forman soluciones diluidas de ácido nítrico y sulfúrico, las cuales son las que encontramos en la lluvia ácida. Y esta reacción química existe con una fórmula, que es como una fórmula común, que es dióxido de azufre gaseoso más hidróxilo presente de la atmósfera, y esto da igual a un HOSO2. Este resultado reacciona con el oxígeno ambiental a su vez, porque como lo comenté, está en la atmósfera. Entonces siempre vamos a tener este presente de oxígeno ambiental y va a reaccionar ocasionando un SO3, trióxido de azufre. Y este último es altamente contaminante. Reacciona con el agua y produce el H2SO4, ácido sulfúrico. Y como lo podemos escuchar, es un ácido. De ahí el nombre lluvia ácida. Pero creo que no es nada natural que tengamos un presente ácido en algo que nos puede pasar diario. Salir a la calle y que te caiga un ácido. Este resultado se obtiene de dicha mezcla, que suele rondar en niveles de pH de 3, semejante al vinagre, lo cual es mucho más ácido que el normal de la lluvia de 5,665. Esto debido a la presencia regular de CO2 en la atmósfera. Esto da origen a mínimas cantidades de ácido carbónico. Las precipitaciones pueden verse afectadas por las temperaturas y el clima dependiendo de la zona en donde se produzca. Esto puede hacerse de forma baja en rocíos, nieblas, granizos, lloviznas o incluso nieve, dejando la manera de su presencia. Se va a ver que es exclusivamente con la presencia de agua, ya que es el que hace que reaccione este ácido sulfúrico, alterando el balance químico de la tierra, el agua, y esto va a dar como origen la deterioración de la vida, desde una planta hasta nosotros. Los vientos, como lo había comentado, ayudan a propagar las soluciones ácidas en la atmósfera. Cuando la lluvia ácida alcanza la tierra, fluye a través de una superficie mezclada con agua residual y entra en los acuíferos y suelos de cultivo.
como consecuencia nos va a afectar a la naturaleza, a la sociedad y en general a nuestra vida. Bueno, yo les voy a hablar de las consecuencias que tiene para el medio ambiente y para nosotros como sociedad. Pero esta afecta mucho más al medio ambiente, entonces empezamos por ahí. La lluvia ácida, al tener un pH diferente y cuando cae sobre el suelo y las aguas, altera su característica química y pone en peligro el equilibrio de los ecosistemas. A esto se le conoce como acidificación del medio ambiente y es un fenómeno que tiene graves efectos. El deterioro de los suelos es provocado por las moléculas de ácido que aportan protones al suelo, forzando la producción de ciertos iones, cationes de hierro, calcio, aluminio, zinc o plomo, y empobreciendo la química del suelo, que se hace menos fértil y menos apto para el cultivo. El mayor daño recae sobre el agua. Con esto incluimos lagos, ríos, arroyos, pantanos y otros medios acuáticos que en ocasiones llega a serlos inhabitables. La lluvia ácida eleva el nivel arcádico en los acuíferos, lo que hace posible la absorción de aluminio que se transfiere. Esto aumenta la toxicidad de las aguas para los animales acuáticos, aunque algunas especies pueden tolerar las aguas ácidas mejor que otras. Pero nosotros, teniendo un ecosistema interconectado, lo que afecta a algunas especies con el tiempo, acaba afectando a muchas más a través de la cadena alimentaria, incluso las especies que no son acuáticas. Las aguas continentales también se están acidificando muy rápidamente. Y es muy preocupante, ya que teniendo en cuenta que el 1% del planeta es agua dulce y aún así poco a poco nos la estamos acabando, el 40% de los peces vive en ella. Deberíamos cuidarla aún más. Entonces, esta acidificación incrementa la concentración de iones metálicos, principalmente del ion de aluminio, lo que podría ocasionar la muerte de gran parte de la biodiversidad acuática de los lagos acidificados. Como consecuencia, los metales pesados son desplazados hacia las aguas subterráneas y provoca que dejen de ser aptas para el consumo. La lluvia ácida también contamina selvas y bosques, y especialmente los situados a mayor altitud. Roba los nutrientes esenciales del suelo, que a la vez libera aluminio, lo que dificulta la absorción del agua por parte de los árboles, daña las hojas, reduce la resistencia de los árboles y las plantas de baja temperatura. También pueden frenar la capacidad que tienen para reproducirse. Aunque las tierras tienen la capacidad para neutralizar los ácidos, en algunas es aún mayor esa capacidad, y en las que lo tienen pero mucho menor, los efectos nocivos son significativamente mayores. Un ejemplo es en los bosques tienen bajo nivel de pH del suelo, y como lo mencionamos antes, la concentración de metales, como el aluminio, impiden que la vegetación absorba correctamente el agua y los nutrientes que necesita, dañando raíces, disminuyendo el crecimiento y volviendo a las plantas más débiles y vulnerables a las enfermedades y a las plagas. Esto poco a poco puede ir dañando el ciclo de las plantas, ya que sabemos que todas se reproducen en cierto ciclo. Pero si estas poco a poco dejan de recibir los nutrientes que necesitan, entonces poco a poco las vamos a empezar a matar y vamos a empezar a romper con una cadena que nos termina afectando a nosotros mismos, ya que al matar a las plantas cada vez tenemos menos aire, cada vez tenemos menos maneras de que se limpie el mismo aire. Entonces tenemos que empezar a crear una conciencia para cambiar esto, porque también va afectando lentamente hacia la sociedad. Y pasamos a ese tema. La lluvia ácida también afecta al patrimonio tangible, hace que los elementos metálicos se hagan corosos, partes de edificios, infraestructuras, deteriora el aspecto externo de los monumentos, pero el mayor daño se produce sobre las construcciones calcáreas, como el mármol, que provoca una disolución que va poco a poco por los efectos de los ácidos y el agua. ¿Qué pasa con los humanos? No es perjudicial, ya que el contacto con la piel o el agua o la nieve contaminada no es riesgoso para la salud. Sin embargo, los gases que provocan esta lluvia, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, trióxido de azufre, sí son nocivos. Estos gases que contienen partículas de sulfato y nitrato, que son transportadas por el viento e inhaladas por las personas, que a su vez pueden provocar enfermedades respiratorias. Como se puede ver en la presentación, hay una imagen en la que viene la comparación de tamaños. Por ejemplo, aparece el grueso de un grano de arena, que podemos ver es considerablemente diferente al grueso del diámetro de un pelo humano. E incluso así viene mucho más grueso que el polen. Y aún así, el polen es mucho más grueso que la contaminación. O sea, la contaminación es imperceptible al ojo humano. Con esto
Con esto podemos llegar a una conclusión, ya que durante durante los días normales, cuando se activa la fase 1 de contingencia ambiental, podemos incluso ver el cielo de otro color y se hace hasta más difícil de respirar. Tenemos que crear una conciencia, ya que incluso siendo imperceptible para el ojo humano, cada partícula de combustión nos termina afectando de una gran forma, ya que dejamos de respirar. Y si nos afecta a nosotros, imagínense cómo les puede afectar a los animales o a las plantas. Poco a poco van rompiendo sus ciclos porque dejan de respirar o se les hace más difícil, aunque sea. Y esto los vamos afectando y va rompiendo la cadena alimenticia incluso. Y la cadena alimenticia poco a poco va a llegar a nosotros, lo cual va a ser sería muy catastrófico que nos llegara a afectar. Por eso, a continuación, mi compañera les va a hablar sobre cómo se puede evitar este problema. ¿Cómo detener a la lluvia ácida? Bueno, la única manera que existe para detenerla o evitarla es prácticamente disminuir las emisiones de los gases que la provocan, eso es decir, los gases contaminantes. Y esto se puede hacer únicamente cambiando las fuentes de energía por unas energías renovables y naturales. Utilizar menos los combustibles fósiles que vienen derivados del petróleo y como lo son también la gasolina que utilizamos en los autos diariamente. Pero aún el impacto es mayor cuando se produce en las fábricas, ya que nosotros como personas producimos pero a muy baja escala a comparación de cómo lo hacen las fábricas, ya que las fábricas, al ser unas industrias muy grandes, siempre usan, bueno, mayoría de veces usan las fuentes derivadas del petróleo, bueno, energía derivada del petróleo, para que sus máquinas funcionen. Y lo que provoca después de esto es que sus gases que producen sean a una mayor escala. Medidas que las empresas pueden tomar para cambiar sus emisiones de gases contaminantes que se van a las nubes y después provocan la lluvia puede ser filtrar y desintoxicar el agua que han utilizado antes de devolver a los ríos, ya que pues siempre comúnmente sus desechos son enviados a los ríos sin ningún filtro, lo que provoca que todos los contaminantes o químicos que tengan vayan al agua y esta a su vez se evapora, sube a las nubes y después provoca la lluvia. Reducir la emisión de gases contaminantes por parte de la industria. Bueno, esto es de lo que hablaba hace rato, de buscar unas fuentes que alimenten sus industrias y pueda producir el funcionamiento de sus máquinas sin necesidad de gases combustibles como el petróleo. Otra es favorecer y apoyar la producción y el uso de energías limpias, sustituyendo el uso de los combustibles fósiles. Esto es un punto muy parecido a lo anterior, pero esto es como fuentes como energía eólica, energía marítima, que siempre pueden producir energía y no usar simplemente el petróleo, sino energía, pero limpia. Otra es disminuir el consumo de energía en las fábricas y empresas. Potenciar los proyectos de innovación y las nuevas tecnologías dirigidas a optimizar el consumo de energía y desarrollar energías limpias y amigables con el medio ambiente. Bueno, esto es porque en la actualidad hay un gran conflicto con lo que estamos haciendo con el planeta y la contaminación que hemos llegado a causar, también el calentamiento global. De esto también puede reducirse la lluvia ácida. Y es por esto que grandes proyectos se han hecho para producir nuevas maneras de seguir teniendo los mismos consumos que hoy tenemos, pero de una manera más amigable y que no contamine el planeta. Otra es, al ser una empresa muy grande, pueden hacer una planta muy grande de árboles que ayuden a la absorción del aire contaminado. Y sí, puede que en los lugares donde ellos tengan puestos sus fábricas así, aledaños a esos lugares o en unos espacios abiertos donde puedan hacerlo, hacer una planta masiva de árboles que en la actualidad puede que no vaya a ser un cambio radical, pero para un futuro puede servir muchísimo.
Otra es hacer una campaña para la población sobre la importancia de reducir el consumo de energías en los hogares. Y bueno, esto lo pueden hacer ya que debido a que son una empresa muy grande, tienen una amplia distribución de sus productos o su mercancía y por lo que tienen un fácil acceso hacia los medios de comunicación y por lo que también podrían distribuir fácilmente estas opciones. Otra opción también es agregar compuestos alcalinos a los lagos y ríos para neutralizar el pH cuando se detecta la presencia de lluvia ácida. Y esto es para que cuando suceda la lluvia no contamine el agua que está en los ríos, porque después sería un ciclo aún más grande y llegaría a más lugares. Otra es optar por un modelo industrial que controle la emisión de gases de óxido de azufre o de nitrógeno, o en todo caso ofrecer alternativas para la neutralización de esos gases antes de ser vertidos a la atmósfera. Otra es fomentar el transporte público y otras alternativas ecosaludables al contrario del uso de un automóvil particular. ¿Y esto por qué? Porque en la mayoría de los casos el automóvil solo lo utiliza una persona, cuando podrían utilizarlo aún más. Y esto podría ser más viable si utilizamos el transporte público, nos transportábamos en bicicletas o en algún otro medio que tuviéramos que no usara combustibles fósiles. Entonces, si una persona viaja en un auto, contamina muchísimo más de lo que podría hacer si viaja en transporte público, ya que serían aún más personas, pero siempre teniendo unas medidas de seguridad y de higiene. Muchos gobiernos ya han intentado frenar las emisiones de estos gases utilizando la limpieza de chimeneas y promoviendo combustibles alternativos. Y en caso de que pudiéramos detener la lluvia ácida hoy mismo, así en este momento, deberían de pasar muchísimos años para que el cambio en verdad se notara, ya que pues ha sido un daño enorme el que ya se ha provocado. Y para que sus efectos desaparecieran tendrían que pasar, como ya lo dije, muchísimo tiempo. Y pues es aquí donde notamos las graves consecuencias que tiene este fenómeno que es provocado. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde nuestros hogares y personalmente? Es reducir el uso de energía y usar menos el automóvil, lo menos que podamos. ¿Y esto por qué? Porque al nosotros utilizar menos energía, las empresas y las centrales grandes reducirán menos los químicos que necesitan para producirla. Entonces, al nosotros reducir nuestra energía, y si el vecino también lo hace, y si toda la colonia lo hace, las demás cuadras, otras colonias aledañas, el impacto sería aún más grande y la central reduciría muchísimo el uso de químicos que necesita para producir la energía. Y en el automóvil pues también nos ayuda a reducir los componentes fósiles que vienen derivados del petróleo. Entonces, si utilizamos menos productos derivados del petróleo como lo es la gasolina y pues también lo utilizan las motos, nosotros causaríamos un impacto aún mayor al utilizarla menos y utilizando transporte público o bicicletas, que también es ya una opción que se nos tiene más accesible. Así podemos entender que la lluvia ácida es un fenómeno provocado como tantos otros que nosotros como humanos hemos hecho. Y esto sucede porque los gases que emiten las fábricas se van directo a la atmósfera, llegan a las nubes y a su vez, siguiendo el ciclo del agua, caen en precipitación. Y esto no va a ser daño para nosotros si nos toca de alguna manera, no nos va a intoxicar, pero a la larga puede causarnos graves daños, pero que a la naturaleza sí le va a causar. Entonces, si nosotros cuidamos estas emisiones, cuidaremos a la naturaleza y al planeta Tierra, que es nuestro único hogar, ya que no podremos irnos a otro planeta si este llegara a destruirse por completo por causa humana. Por lo que entonces, como conclusión, sugiero que nosotros mismos desde casa pongamos nuestro granito de arena, que a su vez se hará más grande y verán que tendrá un gran impacto y no solo en nosotros, sino en los demás y en el medio ambiente. Como conclusión, ¿qué obtuvimos de esta investigación? Pues realmente entendimos que no simplemente son las empresas las que generan la contaminación, sino nosotros también como personas. Y no es la lluvia ácida el único problema que tenemos en la actualidad. También lo es el efecto invernadero y que a su vez provoca el calentamiento global. Entonces, como personas nosotros podemos hacer un cambio que poco en poco podría hacerse
una cadena más grande y hacer un mejor efecto de todas nuestras actividades diarias. Y como lo habíamos dicho, reducir el uso del automóvil, utilizar menos energía, no tirar basura, separar la basura que ya tenemos. Y entonces, si nosotros aplicamos medidas más drásticas en nuestra vida diaria, puede ser que a la larga hagamos un efecto que pueda cambiar al planeta. Y esto ya lo habíamos dicho. Si reducimos la energía, las centrales van a reducir los químicos y la emisión de gases que provocan la lluvia ácida y que se van directo a la atmósfera. Si nosotros ahorramos energía, si salimos y desconectamos la laptop que no estamos ocupando, el enchufe de la tele que no estamos viendo, si apagamos la tele, apagamos la luz de la habitación que no estamos ocupando, también hacemos un gran impacto que se verá reflejado tanto para el ambiente como para nuestra economía. Entonces, si nosotros nos abrimos a que realmente está pasando algo con el planeta, podremos lograr un cambio. Bueno, antes de finalizar, nos gustaría darles a conocer 10 organizaciones que protegen el medio ambiente y que no solo se enfocan en la lluvia ácida, ya que como lo vimos a lo largo de toda la presentación, la lluvia ácida no es solamente un problema aislado, nace de la contaminación. Entonces, estas protegen el patrimonio cultural y natural del planeta. Son organizaciones en su mayoría internacionales o locales. La mayoría de estas son gubernamentales, perdón. Por lo tanto son ONGs, que se les conoce ONGs porque son sin fines de lucro. Sus intereses es el estudio, divulgación e información sobre la importancia de preservar al medio ambiente y reducción de la contaminación ambiental, conservar la biodiversidad y establecer áreas especiales protegidas, como si el tigre mexicano está en peligro de extinción, se trata y se busca en dónde está y tratar de cercar esa zona para que nadie tenga influencia sobre la zona y pueda afectar al crecimiento de esta especie. Muchas veces estas actúan como consejeros, son consultores, pues como consejeros, ya sea para uno mismo o para grandes empresas, gobiernos o para políticos o sectores públicos dedicados al medio ambiente. Dentro de estas se encuentra Greenpeace. Greenpeace es una organización inglesa de las mayores organizaciones independientes. Posee entre 55 y 22 mil trillones de afiliados que financian todas sus actividades. Además, artistas como en Ámsterdam, que son los que ayudan a recaudar fondos para seguir prometiendo y seguir creciendo como fundación. Además, efectúa campañas para la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, como tal, se centran en el calentamiento global, pero por ejemplo, con Greenpeace se enfoca en el efecto invernadero. Como puede haber algunas que se enfoquen en esto, en lluvia ácida. Después le sigue World Wildlife Fund, mejor conocida como WWF, o como mayormente la podemos ver, es un pandita. Este nombre se traduce como Fondo Mundial para la Vida. Este se emplea para la naturaleza, porque realmente eso es la vida. Fue fundada en 1961 y esto es igual, no gubernamental, y participa en más de 100 países con 5 millones de voluntarios. Ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de una conciencia ambientalista y en el movimiento de conservación mundial. Después tenemos al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este es un órgano de desarrollo de políticas ambientales que enmarca la ONU. Este ejerce funciones de educación para la promoción del desarrollo sostenible mundial. Después de este le sigue la Organización Mundial del Medio Ambiente, el cual es una organización intergubernamental surgida de negociaciones multilaterales de protección ambiental, cuya formación está en desarrollo aún, pero está en su gran apogeo. Esta iniciativa fundó en 2010 países del Pacífico, Caribe y emergentes africanos. Estos integran el grupo de naciones más amenazadas por el cambio climático. Gracias a esta operación se empezó a conformar en las Naciones Unidas, en Río de Janeiro y principalmente en la zona media del país. Después le sigue Earth Action. Es una red internacional que funciona como comunicación a través de Internet.
Sus objetivos es activar a los ciudadanos, periodistas y activistas de organizaciones protectoras del ambiente. Estos generan presión pública sobre la toma de decisiones en aspectos ambientales críticos. Existen alrededor de unas 1.800 organizaciones afiliadas a esta organización, trabajando en campañas divulgativas sobre cuestiones críticas ambientales. Después sigue The Climate Group o Grupo Clima. Esta es una organización no gubernamental, igual como lo comenté al principio, la mayoría de estas son ONGs, o sea, no hay un lucro. Fue fundada en 2004 y opera en Pekín, China, Nueva Delhi, India y Nueva York. Este grupo ha elaborado programas enfocados en uso de energías renovables, no contaminantes y en reducción de emisiones de gases invernadero. Después le sigue The Climate Reality Project. Este movimiento fue fundado por el estadounidense Al Gore, encabezado por el Premio Nobel de la Paz. Su intenso trabajo en divulgación y concientización de efectos humanos sobre el clima del planeta dio como producto esta ONG. Su campaña tiene como objetivo hacer presión sobre líderes mundiales para atender el grave problema del cambio climático y sus repercusiones. Como lo pudimos ver, estas son unas cuantas de las organizaciones que existen para ayudar al medio ambiente, ya que no son todas. Son pocas comparadas a todas las que existen, como hay aquí en el país, como también puede haber en pequeños países, pero que el fin de todas siempre va a ser ayudar al medio ambiente. También podemos encontrar dentro de este grupo de ONGs al Friends of Earth, que cuenta con más de 2 millones de activistas en 74 países y busca cambiar la percepción y concientizar la opinión pública. También tenemos a Cool Earth, que es una organización que desde el 2007 busca proteger selvas tropicales más amenazadas del mundo, y para trabaja también con zonas donde hay mayor índice, por ejemplo aquí en México, de comunidades indígenas. Ahora, también nos gustaría dejarles como una actividad, que es el ponerte a pensar en cuánto efecto tú haces y cuál es tu huella ambiental, ya sea la producción de tu basura, cuántas veces a la semana cargas el coche, cuántas veces a la semana ocupas gasolina, cuántas veces a la semana dejas conectado el cargador del celular, todo eso, y generar una concientización, porque ya vimos todos los efectos químicos que tiene ya tanto en nuestro cuerpo como en el planeta. Entonces el cambio inicia en nosotros. Y como depende de nosotros también, hoy en día, gracias a tanta tecnología que existe de la mano con la química muchos productos innovadores que ayudan a esta disminución de los efectos, como los coches eléctricos, las ventanas eléctricas, energías biosustentables, todo este tipo de productos que gracias a la química podemos ocupar. Entonces solamente es empezar a pensar un poco en qué estamos haciendo para llegar a este impacto y cómo vamos a repararlo.